Buenas, ¿cómo están? Entonces, seguimos acá con las clases digitales, virtuales. Qué pena aquí por el contraluz, pero es que me tuve que situar acá porque hoy vamos a hablar de temas ya más como de fotografía digital, ¿no? Entonces, hasta ahora todo lo que hemos visto se puede aplicar perfectamente igual a una cámara análoga o digital. Entonces, acuérdense que de hecho la idea era hacer el quiz pues, con una cámara análoga, con esos conocimientos que ustedes ya tienen, pues es perfectamente válido coger una cámara análoga y aplicarlos de la misma forma. De hecho, si cogemos una cámara análoga y la miramos, pues van a encontrar que tiene pues exactamente los mismos controles y el mismo, casi que el mismo modo de funcionamiento que el de una cámara digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, una cámara como de los años 80, algo así, análoga, pues funciona perfectamente, exactamente igual, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, si ustedes cogen el lente, lo quitan, ahí está el mismo espejo del que siempre hemos hablado. La ventaja de estas, que pues yo les recomiendo a los que les gusta la fotografía, les recomiendo muchísimo que tengan una análoga 35 milímetros porque cambia totalmente todo. O sea, cambia totalmente mucho la imagen y es otra experiencia, por lo que es una cámara pues, más grande que una digital de sensor cortado. Entonces la riqueza de imagen se va a mejorar muchísimo y bueno, es una buena experiencia, digamos, como tener la oportunidad solamente de embarrarla una vez y ya. Entonces, digamos que eso cambia muy fuertemente la forma en la que uno piensa la fotografía. Haciendo así como un repaso, un vistazo aquí rápido de esta cámara. Eh, entonces, fíjense, acá está. Entonces, si hacemos como una miradita aquí rápida a la cámara, pues van a encontrar con los mismos controles de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, acá está la velocidad, aquí está en 30, 60, 25, 125. Sube hasta 1000, esta no sube más. Entonces, velocidad en este lado. El ISO, pues sí se cuadra, digamos acá, y ese, pues no se cuadra, sino que ese debe corresponder con el negativo que uno se compró. Entonces, en este caso, el ISO es 200, porque ese es el negativo que. Entonces el ISO en este caso pues es 200 pues, porque es el ISO que tiene el negativo, ¿no? Digamos que esa sí es una diferencia pues obviamente fundamental, que en la fotografía análoga pues uno se compra el ISO con el rollo, ¿no? O sea, todo el rollo, pues todas las 36 fotos que tiene, 35 fotos que tiene el rollo, pues van a tener el mismo ISO y pues ahí sí no se puede cambiar. Y el diafragma que está acá, entonces en vez de cambiarse desde la cámara, en algunos lentes como en este se cambia desde aquí. Entonces, pues esa es otra diferencia. También se puede poner en modo automático, o sea que la cámara ponga el diafragma automático de todo este rango que tiene, que ella escoja cuál necesita según la cantidad de luz, ¿no? La cámara nunca toma decisiones estéticas, sino siempre en razón a la luz. Entonces, bueno, eso, básicamente simplemente se las quería mostrar así pues rápidamente y todo lo que hemos visto hasta ahorita es aplicable a una cámara de estas. Entonces, digamos que hasta acá está este contenido que vimos la vez pasada, que es de longitud focal, lo que vimos antes de diafragma, lo que vimos antes de velocidad y lo de ISO, pues eso es perfectamente aplicable a una cámara análoga. Entonces, de estos cuatro tipos de medición que hay, la evaluativa, parcial y puntual, y esta es ponderada centro, digamos que con el primero lo que hace la cámara es que todo lo que está en el encuadre, entonces digamos en este caso la calavera y el fondo, hace un promedio tanto para que el fondo tenga un poquito de detalle y la calavera también, como la imagen que estamos viendo ahora. La segunda forma de medición es parcial, entonces ahí digamos que le da preponderancia a lo que esté en el centro de la imagen, ¿sí? O sea, en este caso la calavera, y esto, lo que esté fuera de ese centro, digamos que también lo tiene en cuenta, pero trata de que el centro sea lo que más tenga mejor exposición. Y este último, perdón, acá, este último, la medición puntual, se fija solamente en lo que está en el centro. Entonces, en este caso, como el centro es negro y el resto es blanco, o sea, es el opuesto del negro, entonces en este caso, con la última medición, que es la parcial, pues va
a exponer solamente para la calavera y el resto ya lo va a dejar de tener en cuenta. Listo, entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces va a empezar, coger la cámara, va a poner aquí medición evaluativa y pues les voy a ir diciendo lo que me dice la cámara. Estoy en modo manual, saben que bajarlo en 640, tengo ISO 640 y bueno, entonces acá la cámara me está diciendo, me está moviendo el exposímetro. Como es una imagen bien difícil porque es fondo blanco sobre fondo negro, pues es más difícil para la cámara. Entonces bueno, aquí ya me está diciendo que con 125 y diafragma 2.8 e ISO 640 la imagen queda bien. Entonces vean cómo quedó. Entonces quedó con un poquito de detalle el fondo, o sea, el fondo no es blanco sino es un poquito gris. Y la cámara también tiene, la calavera, perdón, también tiene un poquito de luz. Luego, entonces vamos a medirnos a medición parcial. Entonces aquí en la cámara, enfoca, eso. Aquí en la cámara ya no estamos en evaluativa, sino en parcial. Y hacemos el mismo ejercicio, entonces, fíjense que con parcial ya la cámara, como está teniendo también, digamos, está teniendo más en cuenta la calavera que el fondo, aquí ya no me pide la velocidad que tenía antes, sino una velocidad de 30. Por lo cual, como es una velocidad más o menos lenta, me tengo que quedar supremamente quieto. Y en la última, entonces ahora vamos a venirnos acá y voy a darle medición puntual. Entonces, en este caso me pide que abra un poquito más la velocidad. No, mentiras, me dije que la deja también en 30. Entonces, bueno, en este caso no hubo diferencia ni en puntual, ni con puntual, ni con ponderada centro. Entonces, bueno, fíjense en estas últimas dos fotos, con las últimas dos mediciones, tanto parcial como ponderada como puntual, la foto quedó así, quedó con el detalle totalmente puesto en la calavera. Entonces como la calavera es negra, pues toda quedó con detalle. Fíjense que las partes oscuras de la calavera tienen detalle y las partes blancas también. Como el fondo es el color opuesto de la calavera, entonces, como la calavera es negra y el fondo es blanco, el fondo quedó pues totalmente estallado, entonces ya no tiene nada de detalle a comparación del otro, ya no es un gris como clarito, sino que es un blanco puro. Listo, entonces esa es la diferencia. Entonces, ¿para cuándo se aplica medición evaluativa? Por ejemplo, cuando lo importante es planos generales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando son planos bien abiertos como de paisaje, cosas así, o digamos en este caso si estoy exponiendo acá, si la foto que yo quiero hacer es una foto que hable de todo lo que está en la escena, entonces las natas, la calavera, bueno, etcétera, y el fondo, entonces en este caso digamos utilizaría medición evaluativa, cuando son planos así generales, bien abiertos. Cuando es fotografía de arquitectura también, ¿y qué otro caso? Sí, digamos básicamente eso, como planos generales, paisajes y arquitectura. Medición, la siguiente, la que es medición parcial, que es esta. Entonces esa medición parcial se utiliza muchísimo como para retratos. Entonces la idea es que con un retrato pues uno va a llenar más o menos gran parte del encuadre. Digamos que si todo este fuera el modelo, pues digamos que un retrato usualmente pues tiene la mayor parte o al menos la mitad del encuadre. Entonces pues para esos casos se utiliza este tipo de medición parcial, para que la mayor parte del retrato, o sea, como para que el mismo modelo pues sea el que tenga la parada en la exposición. Y la medición puntual, digamos que se utiliza pues como en este tipo de casos como en esto, que esto es un producto, entonces producto, fotografía macro o primeros planos si estoy hablando de un retrato, para eso se utiliza ese tipo de medición. Listo, esto es para que la cámara me diga, para yo decirle a la cámara más bien, necesito que esta parte sea la que me quede bien expuesta, o necesito que todo me quede bien expuesto, o necesito que lo principal, digamos, en el modelo, sea lo que me quede bien expuesto, y el resto, pues, óbielo por este momento. ¿Listo? Entonces, bueno, fíjense, aquí por ejemplo, yo podría exponer, aquí estoy exponiendo pues para todo, ¿no? Entonces aquí en este caso pues todo tiene detalle, entonces la pared del fondo tiene un poquito de detalle, todo tiene más o menos detalle. Si yo expusiera entonces solamente para la calavera, entonces tendría que dejar por ejemplo
la imagen más o menos así. Entonces fíjense que aquí ya tiene detalle. Entonces esto sería medición puntual para la calavera, pero en el momento que yo hago pues zoom out al resto del encuadre, para un encuadre general pues ya no me sirve ese tipo de medición, ¿no? Entonces depende de que esté fotografiando, ¿listo? Si está en diafán, pues digamos una buena opción es dejarla en la mitad, que es medición parcial. Si tienen más tiempo, si están haciendo una fotografía de paisaje, pues lo dejan en medición evaluativa. O y lo mismo si tienen más tiempo, si están haciendo fotografía de modas o más aún fotografía de producto, entonces lo dejan en medición puntual. Entonces esos tres. Entonces eso por el lado del tipo de medición, ¿no? Entonces seguimos aquí explorando el menú. Bueno, este otro que dice foto única, foto acervo o enfoco. Esto es como también, tampoco no hay ninguna mejor opción que las otras, sino que depende de en qué tipo de situación se encuentre. Entonces, con una foto, que fue el que yo acabo de seleccionar, la cámara simplemente, eso es para el nivel de enfoque, o sea, es para el foco. Si yo estoy trabajando foco manual, ninguno de estos aplica porque cada vez que si tengo acá el lente en manual y cada vez que yo enfoque con este barril, pues la cámara siempre va a tomar fotos. O sea, así la imagen esté desenfocada o enfocada, la cámara siempre va a tomar fotos, ¿no? Entonces, aquí fíjense que aquí ya no aplica, aquí ya no me dice las opciones que yo tenía antes, sino me dice solamente foco manual. ¿Listo? Entonces aquí no aplica ninguna de esas opciones. Cuando yo tengo el foco automático, entonces ahí sí tengo ya todas esas opciones. Entonces, una foto, cuando dice one shot o una foto, lo que hace la cámara es que la cámara no va a tomar la foto hasta que ya no enfoque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo enfoco la pared en blanco, bueno, aquí como la pared sí tiene textura, pues la cámara logra enfocar. Pero si es una superficie blanca sin nada de textura, pues ahí la cámara nunca va a enfocar. ¿Por qué? Porque hasta que la cámara enfoque no es que toma la foto. Entonces aquí con One Shot lo que le digo a la cámara es que una vez enfoque, tome la foto y listo. Si yo quiero volver a tomar otra foto, entonces tengo que volver a soltar aquí el dedo, volver a obturar hasta la mitad para que la cámara enfoque y volver a tomar otra foto. Entonces, una foto One Shot sirve para cuando yo estoy trabajando con, por ejemplo, modelos o productos o paisajes. Bueno, hecho algo que no se mueva tanto, ¿sí? Entonces, si estoy en una sesión de modas o de un paisaje o arquitectura, algo que no se mueva, algo que no se mueva o algo que no se mueva tanto, me sirve One Shot. Pasemos al otro opuesto que es acervo. Entonces, si ustedes ponen su cámara en acervo, esto sirve para situaciones como de mucho movimiento. Entonces, por ejemplo, no sé si están haciendo, por ejemplo, fotografías en una pasarela de modas en la que todo el tiempo hay modelos, o sea, la modelo nunca se queda quieta, sino que está llegando siempre hacia la cámara y después se aleja. En ese tipo de situaciones ese sirve. Entonces, con este modo en acervo, cuando yo dejo obturado la cámara nunca deja de enfocar. Entonces, si la modelo, o sea, si, digamos, si por decir cualquier cosa, esta es la modelo, o sea, digamos, fíjense que aquí la cámara está enfocando solita, ¿no? Entonces aquí enfocó, venga, que esto le queda más fácil de enfocar. Aquí enfocó y la cámara está lejos. Aquí la cámara se acercó y la cámara volvió a enfocar. Aquí la cámara se acercó más y volvió a enfocar. Entonces, en este modelo, en este momento, yo como estoy en video, tengo la cámara en acervo, por lo que todo se está moviendo todo el tiempo. Entonces, ahí no sirve que el foco que se quede quieto, sino que siga al modelo, a lo que ustedes estén fotografiando. Entonces sirve, por ejemplo, como para ese tipo de casos, pasarelas de modas o también fotografía de deportes, porque obviamente los jugadores o los que estén ahí haciendo el deporte nunca se van a quedar quietos, sino que siempre se están moviendo. Entonces la cámara siempre está enfocando, nunca deja el foco quieto, sino que siempre lo está moviendo para adelante y para atrás. Y bueno, y la última, y el último modo de enfoque, que es el AI. Entonces, esto es como un intermedio entre los dos, ¿sí? Entonces, el foco se queda quieto cuando siente que el modelo se mueve o que lo que ustedes están fotografiando se mueve, pues también, digamos, trata de buscarlo. Pero bueno, estos dos son como los más extremos. El acervo, que siempre es como para seguir al modelo, y una foto, que pues es el que casi siempre se utiliza en fotografía de modelo, paisaje, bueno, casi que todo tipo de fotografía, excepto deportes y cosas así. Listo, entonces bueno, ya hicimos con este. Esto es el modo de disparo, entonces bueno, este sí es bien básico, entonces simplemente está
Single shooting, que pues es solamente para tomar una foto. Estos son ráfagas, ¿cierto? Entonces para tomar varias fotografías en alta velocidad, y en algunos casos hay una tercera opción, bueno, otra opción que se llama disparo silencioso, que pues es como para eventos y cosas así en las que uno no quiera como interferir. Y estos últimos dos que son disparo remoto de 10 segundos, entonces uno despicha el obturador y a los 10 segundos él toma la foto. Y este otro que son a los 2 segundos, pues él toma la foto, ¿no? Entonces bueno, esa es la diferencia entre estos. Seguimos por aquí, entonces avanzando. Y bueno, esta parte, esto lo vamos a ver un poco más a profundidad después. Entonces el estilo de imagen, estos son varios configuraciones de lo siguiente. Si ustedes por ejemplo seleccionan este estándar y le dan aquí en info, aquí les muestra estos cuatro aspectos. Entonces está claridad, contraste, saturación y tono. ¿Listo? Entonces estos son cuatro, digamos, configuraciones distintas que pues están pensadas para todos estos escenarios. Entonces este que dice estándar pues es, como su nombre lo dice, pues estándar como para la mayoría de veces. Este que dice retrato, entonces si ustedes por ejemplo miran el retrato, se van a dar cuenta que el nivel de detalle acá baja un poquito a comparación del anterior. El contraste también está en la mitad, la saturación está en la mitad y el tono también está en la mitad. Si lo comparan por ejemplo con paisaje, entonces aquí se dan cuenta que la nitidez está un poquito más elevada. El contraste también está en la mitad y el tono también. Entonces bueno, todos estos son estilos de imagen, simplemente son como, digamos que ediciones o preediciones que tiene la cámara dentro de sí misma, ¿sí? Entonces esto no tiene nada que ver como con la luz, con la física, ni o sea, ni con la óptica, ni nada. Esto no es de ningún tipo, de ninguna forma, un ajuste que uno pueda hacer para, digamos que modificar la estética de la imagen fuertemente, sino que esto ya es postproducción, ¿sí? Entonces la cámara pues tiene obviamente como digamos que un computador pequeño aquí adentro, y estos estilos de imagen que acabamos de ver, pues son simplemente eso, como unas predicciones que le hace la cámara a las fotografías. Entonces, por ejemplo, si miramos acá el monocromo, para mirarlo pues le damos aquí tecla en info. Si miramos aquí el monocromo, así que está un poquito desenfocado. Si miramos el monocromo, ahí se dan cuenta que lo que hace el monocromo es simplemente la nitidez la deja normal, y acá por ejemplo en tono, fíjense que dice ninguno, entonces lo que hace es bajar al máximo la saturación, simplemente es eso. Entonces esto en realidad no es una imagen en blanco y negro, sino es simplemente una imagen desaturada, que es distinto, porque digamos en blanco y negro si ustedes graban algo o le toman una foto, o sea, si ustedes cogen una cámara análoga y con ese rollo análogo toman fotos a algo, por ejemplo rojo, el rojo es el color que en blanco y negro se ve más luminoso, ¿sí? Entonces si ustedes comparan una imagen de una fotografía análoga de algo rojo, comparación de una fotografía desaturada de algo rojo, digital, se van a dar cuenta que pues cambia muchísimo. Entonces, el blanco y negro, si quieren hacer imágenes en blanco y negro, pues es mejor que no las hagan a través de este menú, de esta herramienta, sino que las hagan en postproducción ustedes mismos. Entonces, cuando miremos postproducción, vamos a seguir hablando de esto, pero también es importante que tengan en cuenta que esto solamente es como una guía más o menos de cómo va a quedar la imagen, ¿sí? Entonces ahorita hacemos como algunos ejercicios con color, lo miramos y ya se van a dar cuenta de la diferencia. Pero esta guía, digamos, esta herramienta de los estilos de imagen solamente sirve para cuando ustedes hacen fotografías en JPG, ¿sí? Acuérdense que estas cámaras, las cámaras reflex, disparan en dos archivos, en JPG y en RAW. Entonces, si ustedes están trabajando en RAW, digamos que esto no tiene ninguna importancia, porque todos estos ajustes que acabamos de ver en la cámara, saturación, nitidez, contraste, todos esos se pueden hacer manualmente. O sea, ustedes pueden coger y
y los editan manualmente después en postproducción. Entonces no es necesario hacerlo desde la cámara, sino que es mejor que ustedes ya viendo la imagen en pantalla grande, los hagan en postproducción. Entonces cuando ustedes disparan en RAW, todos estos ajustes quedan en cero. ¿Sí? O sea, ustedes le pueden poner aquí cualquiera en la cámara, le pueden poner retrato, si van a hacer una fotografía de retrato, le pueden poner paisaje, si van a hacer una de paisaje. Pero cuando en el momento que ustedes toman las fotos en RAW, la cámara lo previsualiza como con esos ajustes incluidos en cada imagen, pero cuando ustedes descargan las fotos en el computador, eh, no se borran, o sea, todo queda en cero, ¿listo? Entonces no, pues para que uno precisamente coja y lo haga manualmente y ajustado. Entonces eso lo vamos a ver, digamos, más adelante cuando veamos revelado RAW. Entonces, bueno, fíjense ahorita, digamos, ahí tenemos, pues, como para ver las diferencias entre todos, ¿no? Entonces, esta imagen que tenemos acá la estoy grabando con el estilo de imagen estándar. Entonces, bueno, ese es como un punto medio entre todos los estilos de imágenes. Este otro es retrato. Entonces, si comparan con la imagen anterior, se dan cuenta que aquí se saturaron un poco más los tonos, sobre todo los tonos cálidos, que son pues, los de la piel. Entonces, la idea con retrato pues, es, digamos, simplemente pues, saturar un poco más los tonos de la piel, que es lo que estamos viendo acá, y también se bajó un poco el contraste, pues como lo que uno usualmente busca cuando hace fotografía de retratos, que la piel se vea suave y que no se vea con tanta textura. Entonces, para hacer eso, para lograr eso, en postproducción o aquí en el momento de la toma, lo que se hace es bajar un poquito el contraste. Este es en modo paisaje. Entonces, bueno, fíjense que aquí puse varias texturas. Entonces, digamos, esto de aquí arriba pues es lo que más tiene texturas. En modo paisaje lo que hace la cámara es hacer lo contrario que con retrato. Entonces desatura un poquito los tonos rojizos, los tonos cálidos más bien, y aumenta el nivel de contraste, pues porque se supone que en paisaje pues uno quiere ver bien con harto detalle usualmente todos los elementos de la foto. Y aquí por último, en modo neutral, si se dan cuenta, la imagen perdió un poquito de rango dinámico, es decir, toda esta zona de las sombras por acá se hizo más una mancha negra, o sea, son unas sombras casi que sin detalle. Eh, entonces, pues por un lado eso, y por el otro lado, a comparación, por ejemplo, de el modo paisaje, aquí se bajó otra vez la saturación un poco y el contraste se bajó también. Entonces, bueno, estos son varios. Este es fidedigno o fiel. Entonces, aquí otra vez volvimos a recuperar el rango dinámico. Y ya pues es, digamos, que supuestamente lo más parecido a como lo veríamos con nuestros ojos. Aquí seguimos pues perdiendo más sombras en este. Este es monocromo. Entonces acuérdense que monocromo no es lo mismo que blanco y negro, porque aquí lo que está haciendo la cámara es simplemente desaturar todo. Pero si hiciéramos esta foto a blanco y negro, entonces la ventaja de hacerlo a blanco y negro, ¿verdad?, es que o sea, cada color tiene una luminosidad distinta en el blanco y negro. Entonces, bueno, les repito que no es la idea, o sea, que ustedes quieren hacer una fotografía en blanco y negro, la idea no es usar este estilo de imagen, sino tomar la foto a color y después en postproducción pasarla a blanco y negro manualmente para que uno tenga control de, por ejemplo, este es morado y este es rosado. Entonces, digamos, en blanco y negro yo puedo hacer que el morado se vea más luminoso, es decir, que se vea más blanco, y esto se vea más oscuro, que es el rosado. Ese tipo de cosas se pueden hacer en postproducción. Y les repito que pues en fotografía RAW ninguno de estos controles de imagen en realidad influyen. O sea, ustedes pueden coger cualquier control de imagen, por ejemplo, pueden tomar una foto en monocromo y cuando ustedes la abren en RAW en el computador, si ustedes con el archivo RAW y lo abren, se van a dar cuenta que el blanco y negro se desaparece. La imagen queda otra vez a color porque todos estos ajustes quedan en cero. Y este por último, que es un perfil hecho, no hecho por mí, pero instalado aparte, o sea, este no venía de cero con la cámara, que este se utiliza mucho para video. Entonces fíjense cómo acá se gana un montón de rango dinámico en estas sombras, que antes se veía una mancha negra, ahora sí tienen detalle. Entonces este se utiliza muchísimo para video, porque en video no está la opción